Les pido que abran conmigo en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Vamos a escuchar a nuestro hermano Juanito, él lo va a leer. Que me ayude ahorita que ando un poco mal de mi garganta. Amén. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Amén, amén. Oremos con usted, hermano, por favor. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre Santo. Usa a tu siervo Eduardo Reyes, Padre bendito. Amén. Que toda palabra, Señor, que salga de su boca, Padre bendito, venga desde lo más profundo de tu corazón, bendito Padre. Amén. Señor, por favor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos redimidos, bendito Padre, para que, Señor, tu palabra que nos va a ser impartida el día de hoy nos sea revelada, bendito Padre. Te damos muchas gracias por nuestro pastor y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Hoy vamos a entrar al capítulo 4, les decía en el mensaje pasado. Y pero antes de entrar al capítulo 4 necesitamos tener claro algunas cosas. El domingo pasado hablamos de que la justificación abarca nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces hablamos de que cuando Dios nos quiere salvar, Él nos quiere salvar completamente, porque es una salvación tan grande, ¿verdad? Y Él nos quiere que seamos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bueno, ¿por qué? Porque se acuerdan ustedes de que empezamos en Romanos hablando que primero Dios muestra su justicia, pero también cuando Él dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia, porque después de que Dios creó al hombre o formó al hombre en la tierra, dice que la serpiente, que es Satanás, lo engañó y el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol de la muerte, y dice que ahí entró el pecado. Entonces que Dios, a pesar de todo eso, Él quería que la gente lo conociera. Y es más, decíamos que a esa gente de los descendientes de Adán, ellos, Dios quería que ellos
vieran, lo conocieran a través de toda la creación, de todas las cosas hechas. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice que se envanecieron en sus razonamientos y dice que en vez de dar gracias a Dios, ellos hicieron cosas de criaturas, de hombres, dice de aves, de cuadrúpedos, y eso ellos lo tomaron esas cosas como Dios. Y dice que en vez de dar gracias al Creador, glorificaban, daban gloria o veneraban a esas cosas, ¿no? Imagínense de dónde viene todo eso. Y entonces, pero Dios aún quería que la gente, y es más, Dios le daba la fe para que ellos pudieran conocerle, porque se conoce a Dios por medio de la fe. Y esa fe siempre ha sido desde el inicio. Ahora, entonces viene Él y dice que después vimos que por esa justicia vimos que todas las personas están condenadas, porque dice que no hay justo ni aun uno. No había ninguno que podía decir yo soy buena persona. Todos dice que se desviaron, se hicieron inútiles, dice. No hay justo ni aun uno. Entonces, hermanos, es importante que veamos esto porque cómo Dios empezó a tratar con la gente, pero después de esas personas Dios empezó a llamar a formar un pueblo, y este pueblo se llamaba el pueblo de Israel. Y ellos ahora no solamente les daba a las cosas, se manifestaba en las cosas hechas, sino que les dio su ley, su palabra. Pero ¿qué hicieron las personas? En vez de conocer a Dios ahí y vieran que Dios es el único que no roba, el que no mata, el que no dice mentiras, ¿qué hicieron ellos? Agarraron la ley para juzgar unos a otros, señalarlos, marcarles y condenarlos aún. Fíjese lo que se puede hacer con la ley. Entonces ellos no conocieron a Dios. Entonces el hombre definitivamente estaba perdido. Por eso, ¿qué hizo Dios? Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Él mismo, en la persona de Jesucristo, Él se encarnó para venir a morir por nosotros. Y dice que Él se hizo carne para poder morir por nosotros. Por eso dice Romanos 3, 21 al 22. Vamos a leer esos versículos y ahorita vamos a entrar al capítulo 4. Pero fíjense lo que dice Romanos 3, 21 al 22. Miren lo que dice. Pero ahora, dice, porque va a hablar ahora a nosotros. Porque se acuerdan que ya se hizo la pregunta, ¿somos mejores que ellos? Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea que todas las personas estamos bajo pecado. Pero dice, pero ahora, está hablando de nosotros, de nuestro tiempo, y gracias a Dios, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se dan cuenta que la ley estaba diciendo lo que Dios iba a hacer. Amén. Y no es que la gente cumpliera la ley, porque nadie puede cumplir la ley, puede hacer la ley. Y dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense lo que es esa justicia. Porque dice que no hay justo ni aun uno. Pero ahora dice que sí puede haber personas justas, pero por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay acepción de personas. Por eso cuando la iglesia comenzó con los judíos. Ellos vinieron a ser los primeros creyentes. Los primeros cristianos no fueron gentiles, fueron puros judíos. Pero después de ese tiempo también Jesús dijo que Él tenía que ir a las otras ovejas. Porque primero se le predicó a las ovejas de la casa de Israel, pero Él dice que tenía otras ovejas y se estaba refiriendo a nosotros. Después del día de Pentecostés ya se esparció el evangelio y empezó Dios, como también no fue muchos números de los judíos, fueron pocos, porque dice que, ¿se acuerdan ustedes que hemos hablado que Dios cegó soberanamente a los judíos para que rechazaran a Cristo? ¿Para qué? Para que entrara la plenitud de los gentiles, para que nosotros alcanzáramos eso. Si ellos dice la Biblia que si ellos lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado y nosotros no tendríamos parte, ¿no? Pero gracias a Dios que Él lo cegó para que ellos lo negaron, lo rechazaran, para que Dios viniera a nosotros, para que Él se volviera a nosotros. Ahora, pero fíjense que Dios dice ahora aparte de la ley, o sea que no es por la ley
que nosotros vamos a ser justificados, sino por la fe. La fe con la cual nosotros iniciamos nuestra carrera cristiana nos sirve para darnos cuenta que todos somos pecadores. Una persona de fe, lo primero que se da cuenta que es una persona pecadora. Amén. Porque dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, dice, pero dice que Dios nos quita esa condenación por creer en Jesucristo. Solo por creer. El creer es para ser justificados. Por eso nosotros vamos a hablar en el capítulo 4, ahorita vamos a entrar sobre el creyente Abraham. Es el primer hombre que fue, se le llama el padre de la fe. Leamos ahí mismo en Romanos 3, vamos a ir a los versículos 23 al 26. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque ya les dije a ustedes que justificados es que Dios nos declare inocentes, que no tenemos culpa. Eso es ser justificados. Amén. Dice versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo es que uno es justificado? Gratuitamente, gratis. ¿Se acuerdan que hablamos de Martín Lutero? Él descubrió que la iglesia tradicional estaba vendiendo indulgencias. Y Martín Lutero era un monje de la orden de los agustinos, así se llamaba esa orden. Y él servía a la iglesia católica. Pero Dios un día lo inquietó y Dios le corrió el velo y él se dio cuenta de que la iglesia, el Papa de hecho estaba haciendo las cosas al revés. Por eso Dios lo sacó de ahí. Y no solamente Martín Lutero, sino muchos de nosotros salimos de ahí porque también Dios nos quitó la venda de los ojos para ver que no se está haciendo bien las cosas. Amén. Porque vuelvo al punto, la iglesia católica fue la primera iglesia. No, la primera iglesia fue de judíos. Pero de ahí fue de judíos cristianos. Pero de ahí fueron añadiendo los gentiles y hasta a tal punto de que llegó un momento de que habían poquitos judíos creyentes. Eran más y ahorita son más gentiles que son la iglesia, pues, ¿verdad? Es verdad que Dios va salvando a alguno que otro judío, pero dice la Biblia que no van a ser salvos hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero volvamos al punto de ahí aquí, de los versículos que estamos viendo, dice, por cuanto todos pecaron, se da cuenta que todos pecaron, todos pecamos, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No es que vamos a pecar y vamos a ser destituidos, sino que ya pecamos, dice. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Ya se acuerdan lo que es propiciación? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro día les expliqué lo que era? Bueno, les decía que la propiciación es como una cubierta que tapaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba la ley, la vara de Aarón, el maná, ¿se acuerdan? Pero arriba no tendrás la imagen, Emily, ¿me lo puedes poner, por favor? ¿Cómo te extrañamos también el domingo? No, pero también Abraham nos ayudó. Ok, miren, cuando estoy hablando de la propiciación, fíjense cómo está. Aquí está el cajón y está una cubierta y sobre esa cubierta están dos querubines con sus alas. Y, ok, entonces, bien, y lo que hay adentro son las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, ¿verdad? Entonces, y arriba está porque la gloria de Dios venía, ¿ok? Venía ahí se manifestaba la gloria de Dios. Por eso ninguna persona, o sea, no cualquier persona podía entrar a ese lugar. ¿Se acuerdan ustedes de un caso en la Biblia de Zacarías?
Dice que le tocó entrar a él, le tocó su turno de entrar al lugar santísimo. Y dice que le amarraron unas campanitas ahí en su pie, ¿verdad? Porque nadie podía entrar ahí aparte de él. Entonces él entraba y se escuchaba la campanita, ahí seguía vivo. Por eso él tenía que purificarse. ¿Me explico? Y es figura de nosotros, por eso, pero Cristo, por Cristo podemos entrar ahí, porque Él vino a hacer esa cubierta. Esa cubierta, o sea, haz de cuenta que nosotros, si nosotros estamos, ¿puedes poner la otra imagen, por favor? Ok, ahí está. Ok, si nosotros vemos adentro de lo que hay en la caja con nuestros propios ojos, ¿qué hace la ley? Nos mata. Y si nosotros nos quedamos viendo la gloria, también nos morimos. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo para que Él fuera la cubierta y ahí se rociaba la sangre. Y qué casualidad que cuando Él murió, le picaron las costillas y lo que salió es sangre y agua. Ese es muy significativo. Por eso por eso cuando la Biblia dice que él ahí en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, está hablando de esa cubierta. Si miramos así nada más a Dios sin Cristo, nos morimos. ¿Me explico? Pues se acuerdan de Moisés que le dijo, Padre, Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo Jehová, ¿sabes qué? No hay hombre que vea mi gloria, mi rostro y viva. Bueno, te voy a mostrar un poquito, dice. Te voy a meter en una peña, en la hendidura, dice. Te voy a meter ahí para que ahí adentro voy a pasar allí, solamente vas a ver mi espalda. ¿Se acuerdan que cuando él bajó ahí, dice que su rostro resplandecía, ¿verdad? Entonces, pero volvamos, porque este versículo es importante entenderlo, a quien Dios puso como propiciación. Y luego sigue, añade, por medio de la fe en su sangre. Miren, hermano, eso es bonito eso, porque aun si pecamos nosotros, ¿qué merecemos nosotros de acuerdo a la ley? Y de acuerdo a la justicia de Dios, muerte también, muerte. Pero gracias a que nosotros, a Dios mismo, porque Él inició todo eso, manda a su Hijo a morir en la cruz. ¿Y qué hacemos nosotros para ser justificados, para ser declarados inocentes? Creemos que Jesucristo vino y murió, que derramó su sangre y que Él es el mejor sacrificio, la mejor ofrenda, y que Dios al ver esa ofrenda nos perdona a nosotros. Esa es la fe de nosotros. Usted tiene que tener esa fe, creer que si usted peca, no es una licencia para que estemos pecando, pero vamos a pecar ocasionalmente. Vamos a tropezar en algún momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer que esa fe sea viva en nosotros y que creamos que Jesús es esa cubierta. Que Él es esa cubierta que no permite que la ley nos mate y no permite que la gloria de Dios nos mate. ¿Me explico? Usted tiene que... ¿Cómo viene usted aquí? ¿Viene en sus propias fuerzas? No, debe de venir como... O sea, estoy hablando en sentido... ¿Cómo se dice? Figurado, ¿verdad? Porque si no, cada quien va a agarrar su cubierta ahí, ya vine, hermano. No, sino que creamos que Él es el que nos cubre. El que nos cubre, pues. Amén. O sea, a veces nosotros usamos frases como, por ejemplo, de decir, alguien vio a un fantasma ahí, la sangre de Cristo me cubre. Así, ahí no aplica. Tampoco, no, porque acuérdese, ¿para qué la sangre, pues? ¿Para qué la sangre? Para perdonar nuestros pecados. O sea, para justificarnos. Para eso es la sangre. En ese caso, usted
dígale, el Señor te reprenda, y se van los espíritus. ¿Se acuerdan de Judas? Cómo reprendió a Satanás, le dijo, el Señor te reprenda, le dijo, ¿no? Porque no podemos nosotros agarrarnos con él como se cree tradicionalmente. Porque tradicionalmente se cree, te voy a agarrar, diablo cochino, y te voy a atar y no con alambres de púas, porque así se llegó a orar. Uno pensaba, pero ¿cómo lo vas a amarrar si es un espíritu? Entonces, ¿de qué manera él huye? Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. Por ejemplo, si apagamos estas lámparas, ¿qué pasa? Vienen las tinieblas. Pero cuando usted prende las lámparas, el switch, ¿qué es? Las lámparas corren, huyen, porque Él es la luz del mundo. Él es el que tiene potestad, amén. Pero volvamos al punto aquí, pues, de que lo que quiero que veamos esto, porque mire lo que sigue diciendo. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Fíjese, hermano, lo que es Cristo por nosotros. Porque Dios sabe que nosotros pecamos. Habrá alguien que diga, creo que pequé y nadie se dio cuenta. Sí, a lo mejor nadie se dio cuenta, pero Dios sí te vio. Sí te vio. Entonces, cuando nosotros somos de fe, pecamos y reconocemos, vuelvo al punto, pecamos ocasionalmente. No es que estemos buscando cómo pecar, porque entonces eso sería libertinaje. ¿Me explico? Pero de repente usted va a tropezar. Usted de repente, entonces, usted tiene que creer, tiene que tener la fe de que Jesucristo es su cubierta, es la propiciación. Cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, Señor, porque hice esto y esto. Y usted dice, y creo que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre preciosa. ¿Y qué hace Dios? Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué usamos? La propiciación, la cubierta, la sangre, porque ahí está la sangre, pues. Entonces ese debe ser, por eso ningún cristiano debe de vivir acusado. Todo el tiempo, hermano, si hay algo, por eso el salmista, en cierta ocasión él oró y dijo, él decía, oraba aún por los pecados ocultos. Y él decía, Señor, muéstrame, ¿verdad?, los pecados ocultos para que yo te los confiese. Porque a veces uno, hermano, puede pensar que no está pecando y puede ser que sí. Por eso, porque dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que conoce. Entonces nosotros tenemos que estar, por eso todo el tiempo tenemos que confesarnos. Ya sea en la mañana, ya sea en la noche, como usted acostumbre, tiene que ir y decir, Señor, vengo delante de ti. Y no puede uno decir, Señor, creo que este día no pequé. Y si usted siente que no pecó, tiene que ir con Él, decir, Señor, muéstrame en qué te fallé. Y si Él dice, estamos bien, estamos bien. Él dice, estás bien, estamos bien, no hay ningún problema. Oh, es bonito, pero si Él te dice algo, no es para avergonzarte tampoco. Es para que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. O sea, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Amén. Entonces por eso es que Dios, pero fíjense lo que hace, pues. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque Él tiene que hacer esto inicialmente en nosotros. Él tiene que pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nosotros llegamos a la vida de la iglesia con algún trasfondo. Ahora que estuvimos hablando con los jóvenes en Mixmiquilpan, y muchos jóvenes, ellos tienen el privilegio o la dicha de nacer en un hogar que los padres son cristianos. Por ejemplo, Josías, Samuel y Asael, ellos nacieron en un hogar donde los padres son cristianos. Estos tres niños son
nacieron ahí. Evan y Johan pues ya llegaron ya con alguna edad, pero ellos, Josías, Samuel y Asael, ellos nacieron en un hogar donde los papás son cristianos. Pero fíjense que ellos pueden en algún momento ellos pensar, yo no soy pecador, yo me siento, yo no tuve vicios, porque puede ser que Dios no les permita que ellos participen en esas cosas, porque así llegué yo a pensar a la edad de los 15 años, 16 años. Mi hermana está aquí y ella sabe que en la iglesia donde nosotros crecimos, había un momento, una hora de testimonios. Primero era la alabanza, me acuerdo la alabanza, cantábamos como una hora, bien contentos. Y decía el hermano que dirigía, decía, hermanos, es un momento de cantos especiales, de testimonios. Y nos pasaban muchos hermanos a dar sus testimonios y también a sus cantos especiales. Imagínense cuánto duraba el servicio. ¿Cuántas horas creen ustedes? 4 o 5 horas, hermano, porque, o sea, no era un solo testimonio. Y ahí estaban los hermanos. Y aún a mí me gustaban, créame, me acuerdo de cuando yo prediqué más de 2 horas y Emily sí aguantó. Y ahí estaba más chiquita. ¿Verdad, Emily? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas horas prediqué? 2 horas y media prediqué. ¿Y sí aguantó? Bueno, volviendo al punto de que, o sea, me gustaba, ¿no? Pero fíjense que los testimonios que daban los hermanos pasaban acá adelante y decían, hermanos, voy a dar testimonio para la honra y gloria de Dios. Yo fui esto, o sea, hablando de todas las cosas que habían hecho, pues, de que algunos alcohólicos, otros drogadictos, otros mujeriegos, otros asaltantes, y muchas cosas, ¿no? Así decían, yo era esto y esto, y estuve en la cárcel, mi papá en vida, bueno, en ese tiempo, él ya descansa en el Señor, pero en ese tiempo él también contaba, no, es que estuve en la cárcel y todo esto, y hice esto y lo otro, y ¿no? Y bravo, y todos los hermanos, ¿no? Entonces yo como a la edad de Asael, a la edad de, ¿cuántos años tienes, Asael? 6 tienes, 8, a la edad de él exactamente. Yo tenía 7 años cuando mi papá, el Señor lo alcanzó, y escuchaba esos testimonios, y yo decía dentro de mí, ¿cómo yo podré pasar adelante o cuándo? Porque yo, alcohólico, no, drogadicto, no, mujeriego, menos. Bueno, unas 5 niñitas entraban detrás de mí, me querían pegar porque era travieso. Pero, o sea, imagínense, hermano, yo decía, yo me creía una buena persona. Pero ¿sabe qué? Quizás no era drogadicto, no era alcohólico, no era mujeriego, pero ¿qué tal mentiroso? ¿Qué tal me portaba mal en la escuela? Le pegaba a los niños de la escuela. Pero yo, como yo no era alcohólico, no era drogadicto, no era mujeriego, dije, no, pues yo soy una buena persona. Hasta que entendí que también a pesar de por ejemplo, ellos 3 que están creciendo deben de reconocer un día que son pecadores. ¿Alguna vez has mentido a tu mamá, a tu papá, Josías? Nunca has mentido. Samuel, ¿alguna vez has mentido a tu mamá, a tu papá? ¿No le has robado algún un peso ahí? ¿Desobediente? ¿Nunca le has desobedecido a tu mamá? Asael, ¿tú alguna vez has mentido? ¿Le has pegado a algún niño? ¿Verdad? No los quiero avergonzar porque yo así, lo que quiero es que ellos vean que todos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Hasta que Dios me mostró a mí que sí, entonces yo también necesitaba, ¿verdad? La justicia de Dios que es por la fe. Por eso, cuando Emily dijo, hermano, yo quiero ir al bautismo, ¿y tú sabes lo que vas a hacer? Y ella me dijo que sí. Todos los jovencitos que han ido, o aún los adolescentes, los niñitos que han ido al bautismo, ellos deben saber que son pecadores. ¿Verdad, Johan? Evan,
¿Alguna vez has mentido, Johan? Nunca. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos, o sea, lo que quiero mostrar a los niños, jóvenes, adolescentes que están con nosotros, es de que uno necesita de la propiciación, necesita de la sangre de Cristo, necesita del perdón de Dios. Por eso se les enseña a ellos orar, ¿no? Samuel es un niño que nos reta a los grandes. Él cuando visita a mi hermano, el que ha venido, Rogelio, y cuando vamos a comer y mi hermano se le olvida, como a algunos de nosotros a veces nos pasa, ¿no? Se le pasó a él, y Samuel dijo, ya sé lo que hacen ustedes en su casa, nunca oran. ¿Verdad? Porque, o sea, tenemos que instruir a los niños, ¿no? Tenemos que enseñarles, pero también enseñarles que ellos son pecadores. No por lo que nosotros decimos, sino que ellos tienen la experiencia. Porque cualquier desobediencia es pecado. Amén. Entonces, es muy importante entender esto porque gracias a Dios que somos de la fe. Y el ser de la fe es creer eso, es que usted, hermano, todo el tiempo lleve en mente esto que estoy hablando. Somos pecadores, sí, y merecemos morir, sí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea, sí merecíamos, pero bendito sea Dios que Él envió a su Hijo. Y Jesucristo vino a hacer esa ofrenda, recuerden, esa propiciación. Mira, como que cuando pecamos, y si nosotros confesamos nuestros pecados y le decimos al Señor, Señor, pequé contra ti. Perdóname, Señor, porque hice esto y esto y esto. Entonces Dios, como dice aquí, como que Él se hace de la vista gorda. Porque sabe que sí pecamos, pero Él dice, pero como somos de fe y creemos que Jesucristo es nuestra propiciación, ¿qué hace Dios? Él se hace de la vista gorda, como que no ve. Porque dice ahí, a causa de haber pasado por alto. Como que Él, ¿se acuerdan ustedes cuando en Egipto, cuando el Señor decidió matar a los primogénitos de Egipto? Dice que le dijo al pueblo, le pidió al pueblo que mataran un cordero y con la sangre rociaran el dintel de la puerta de la casa. Entonces dice que cuando el ángel llegó el momento del juicio de Dios con Egipto, dice que el ángel iba y a todo primogénito de los egipcios los mataba. Pero veía la casa de los israelitas y veía la sangre, pasaba por alto. Es lo que está diciendo con nosotros. Si Él quisiera, hermano, Él nos mataba en un instante. Porque Él sabe que somos pecadores. Porque no hay justo ni aun uno. Todos pecamos. Pero la fe que Él nos dio es de que creemos que Él envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él murió en la cruz, Él fue el pago justo. Él cumplió todos los requisitos justos que se necesitaba. Entonces, hermano, por eso Dios dice que pasa por alto. Por eso ninguno de nosotros debe de sentirse indigno. Bueno, y si te sientes indigno, vuélvete digno por Cristo. Solamente tienes que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. No hay para dónde hacernos, hermanos. Es solamente Jesucristo. Y como decía Toño, estuvo bonito lo que él dijo en su saludo, porque en el cuerpo, en el espíritu, adorando al Padre. Si Dios te puso aquí en esta iglesia local, únete con nosotros. Únete con nosotros, busquemos a Dios de veras, dice la Biblia, de corazón y de veras. Que creamos, tengamos esa fe y que creamos que estamos aquí no por nosotros, no por lo bueno que somos, no por las cosas que hacemos, sino que la justicia es por fe. Amén. La justicia es por fe. Por eso más adelante vamos a entender esto, pero voy a avanzar un poquito para dejar por lo menos aquí.
para el domingo continuar, pero es muy importante que usted entienda su justificación. Dios ya nos dio fe, somos por fe y Él ya nos justificó. Pero necesitamos la justificación, porque dice que el justo por la fe vivirá, porque la justicia se revela por fe y para fe. Amén, por fe y para fe. Y en eso Dios nos justifica, pues ahí está implicada la justificación, porque nuestra justificación es que Dios perdona nuestros pecados. Cuando yo le estoy diciendo a ustedes que Dios, cuando hablo de la justificación de Dios hacia nosotros, es que Él nos perdona nuestros pecados. Pecados. Leamos nada más el versículo 25, de ahí de Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero fíjense, los pecados. ¿Qué perdona a Dios? Los pecados. Ok. Está hablando en plural, pecados. O sea que todo lo que nosotros hicimos antes de venir a Cristo, por tener fe en Cristo, Él nos limpia totalmente. Ustedes han escuchado la palabra borrón y cuenta nueva. Dios es el único que tiene la capacidad para hacer eso. No importa lo que hayamos hecho. Si nosotros tenemos la fe, Él nos perdona. Esa es nuestra justificación. Él borra todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida pasada. Leamos este versículo, 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17. Y este debe ser real en nosotros. Debe ser una realidad en nosotros, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios 5:17. Lea conmigo. De modo que si alguno está en Cristo. Ok, otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Miren lo que está diciendo. ¿Usted está en Cristo? Amén. Por la fe estamos. Por la fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación es. Dice, las cosas viejas pasaron. Por eso no hay que acordarnos de las cosas viejas. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas aquí está hablando de los pecados. Amén. Está hablando de los pecados, de las maldades que hicimos. Porque entonces hermano, me olvido. No estoy hablando aún de los buenos recuerdos. O sea, eso sí. O sea, no estoy generalizando. O sea, tenemos buenos recuerdos. Nuestros padres, nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, los llevamos en nuestro corazón, son buenos recuerdos. Pero dice de las cosas viejas, está hablando de lo viejo que es pecado. Cualquier maldad dice que pasaron y Dios los hace nuevas. Amén. Debemos notar que aquí en Romanos 3:21 no habla del perdón del pecado, o 3:25 que leímos. 3:25, ¿sí? No habla del perdón del pecado, sino de los pecados. También quiero hacer una diferencia aquí. Dios no perdona el pecado. Él perdona los pecados. ¿Cómo está eso? No es lo mismo pecado que los pecados. Un ejemplo. El pecado es como una fábrica. Y todo lo que produce esa fábrica son los pecados. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, lo que produce ahí. Entonces, es por eso que nosotros pecamos. Si nosotros no tuviéramos ese motor o esa fábrica en nosotros, nosotros no pecaríamos. Jesús dice que Él vino en semejanza de hombre, de carne de pecado. Y Él dice que nunca pecó. ¿Por qué creen ustedes que Él nunca pecó? Porque Él no traía
el pecado en él. No traía esa naturaleza. Amén. No traía esa naturaleza porque él no lo engendró un hombre, sino que lo engendró el Espíritu Santo. Pero él heredó un cuerpo como el de nosotros, pero dice que sin pecado. Ok. Entonces, yo quiero que ustedes vean esto porque es importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que, cuando estamos hablando de la justificación que Dios perdona, ¿qué perdona? Nuestros pecados, no el pecado, porque el pecado lo vamos a llevar hasta el día que muramos. Por eso es que siendo cristianos aún pecamos, pero no habitualmente, sino ocasionalmente. Amén. Punto importante. Dios perdona todos los pecados, pero no perdona el pecado. ¿Sabe usted qué hace con el pecado? El pecado dice que es que el pecado es una ley. ¿Y qué hizo Dios? Él dice que como nos dio su Espíritu, y su Espíritu también es una ley, y esa ley es más fuerte que el pecado. Porque fíjense que si Dios, vamos a ponerlo en Romanos 8, capítulo 2, y con esto voy a terminar hoy. Romanos 8:2. Fíjense. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque ¿dónde está esa ley? Está dentro de nosotros, porque recibimos a Cristo y Él es el Espíritu, Él es la ley. Okay. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que nos libra. Pero ¿cómo nos libra? Y en la Biblia es tan bonito porque la Biblia misma se explica. Leamos, por ejemplo, fíjense, pongan atención aquí nada más, y ahorita voy a regresar al 1, pero fíjense, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok. Esto no se lleva de manera automática. Si Dios necesita de una colaboración de Dios de nosotros. ¿En qué manera nosotros colaboramos? Dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar en las cosas de Dios. Orar, cantar, reunirnos, alabar al Señor, predicar el Evangelio, todo lo que tiene que ver con lo del Espíritu. Cuando nosotros andamos en eso, ejercitamos esto o andamos conforme al Espíritu, no hay condenación. Somos el Espíritu que está dentro de nosotros nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero si usted anda en la carne, ¿qué pasa? Esa ley nos domina a nosotros. Porque en Romanos 7, no lo vamos a leer porque ya nos vamos a ir, pero en Romanos 7 dice que, decía el apóstol Pablo, una cosa que no entiendo, porque lo que no quiero, eso hago, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque el pecado que mora en mí me lleva cautivo, y resulto haciendo lo que no quiero hacer. Y por eso es que Jesús vino. Y ahora tenemos la ley del Espíritu de vida. Y ahora nos toca a nosotros andar conforme a ese Espíritu. Porque si damos rienda suelta a nuestra carne, otra vez esa ley nos domina a nosotros. ¿Me explico? Por eso, cuando usted esté enojado, cuando le hicieron algo, por ejemplo, va manejando, o está en la fila para comprar tortillas y alguien se mete, y usted, porque eso hace que uno se enoje, ¿sí? O se moleste, ¿sí o no? O no sé, hay otra cosa, vas manejando, te mete a alguien, o no sé. Siempre hay algo que te hace enojar y no es malo. Bueno, es malo y no es malo. Porque la Biblia sí permite que nos enojemos. Airaos, pero no pequéis. Ok. Cuando llega ese enojo, dice prontos para perdonar. O sea, despejar todo eso. ¿De qué manera? Vuélvete al Espíritu. Entonces el pecado no te domina. ¿Me explico? Pero si nosotros no volvemos al Espíritu, ¿qué va a hacer el pecado? Ese mismo pecado va a hacer que estemos peleando con la persona. No me crean, ustedes me ven aquí predicando y todo eso, pero no me han visto.
Cuando voy manejando a veces y se mete ahí y quiero también usar el claxon para decirle algo ahí, ¿no? Y me dicen groserías y luego mi esposa me dice, te la rayó, ¿verdad? Y le digo, no me ayudes, comadre, ¿verdad? O sea, se molesta uno porque no tienen que hacer eso, pero ¿qué tiene uno que hacer? Volverse al Espíritu. Señor Jesús, perdóname, Señor, perdóname. Ni cuentes a 10, invoca el nombre del Señor. Señor, perdóname. No es de un cristiano. Esto no es del Espíritu, es la pura carne. ¿Y qué va a resultar? Peleando el pastor ahí con los otros choferes. Porque tenemos el pecado, acuérdense de eso. Amén. Pero recuerden que en esta hora Dios nos ha dado nuestra justificación. Él es nuestra justificación. Dios nos perdona nuestros pecados, no el pecado. Por eso, pero también Él nos ha provisto la ley del Espíritu de vida para liberarnos de esa ley del pecado que nos lleva a seguir pecando, como dice Romanos 7. Amén. Pero gracias a Dios por Cristo, ¿no? Porque podemos ser personas justificadas. Hoy vaya usted a casa y siéntase digno por Cristo. Usted puede seguir y cada vez que se sale de ahí, vuelva. ¿De qué manera? Invocando el nombre del Señor, creyendo que Jesucristo es la propiciación, viendo la sangre de Cristo Jesús, y esa es una ofrenda que Dios acepta y Él nos ve agradables delante de Él mismo. Amén. Vamos, pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta hora. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das. Oh, Señor, ayúdanos a ser personas, Señor, que nosotros, Señor, entendemos ahora lo que es nuestra justificación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sé con nosotros, amado Dios. Ten misericordia, Señor Jesús. Por favor, Señor. Hermana Martita, ore, por favor.